En Perspectiva presenta La Mesa TIC. Una hora para discutir a fondo las últimas tendencias en tecnologías de la información y la comunicación, los cambios que plantean en la vida cotidiana y la producción, y el potencial de ese sector en la actividad económica nacional. La Mesa TIC es un auspicio de Bantotal, Quanam, Netgate, Sigfe, Facturación Electrónica en Serio, Quantic Group, más de 40 años al frente de la tecnología, y Fenicio, la solución de e-commerce para retailers líder del mercado. Cada vez que necesitamos hacer un trámite o resolver un problema con una empresa o con el Estado, la escena se repite. Escribimos, llamamos o seguimos pasos en una web. Hoy, muchas veces, del otro lado no hay una persona, sino un sistema automatizado, un chatbot o una voz artificial que promete ayudarnos, pero no siempre lo logra. La pregunta es, ¿cómo se logra una comunicación fluida en un entorno donde la atención al cliente es cada vez más automatizada? ¿Cómo hacer para que esos sistemas sean fáciles, accesibles y comprensibles para todos? Detrás de eso hay algo más profundo, la necesidad del usuario de entender y ser entendido, de resolver problemas de forma simple y humana. Vamos a abordar este tema justamente en esta edición de La Mesa TIC. Estamos con 4 especialistas en la materia. Voy a saludarlos y a darles la bienvenida. Rodrigo Cetrangolo, que es líder de Customer Experience en Nisbel Quantic. Rodrigo, bienvenido. ¿Todo bien? Buen día, todo bien. También nos acompaña Rosana Gianocchio, que es ingeniera en sistemas, gerenta de experiencias de usuarios de AGESIC. Rosana, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Jorge Pereira, ingeniero de sistemas, director de Netgate, ya un reincidente en La Mesa TIC. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo estás? Qué gusto estar de vuelta acá, un saludo a la audiencia. Y también nos acompaña María Eugenia Queirolo, que es ingeniera en sistemas, gerente en sistemas y tecnologías en OCA. María Eugenia, un gusto tenerte por acá también. Gracias por la invitación, buen día. Bueno, a ver, primero les empiezo preguntando por un diagnóstico, digamos, ¿en qué situación estamos parados en torno a este tema, ¿no? ¿Qué tan automatizada está la atención hoy en Uruguay? ¿De dónde partimos, digamos? A ver. ¿Por acá? Dale, Rodrigo. Bueno, primero que lo charlamos recién antes de entrar al aire, pero Uruguay tiene una situación bastante buena, digamos, en cuanto a la región al menos. Capaz que si nos comparamos con el primer mundo es distinto, pero al menos en Latinoamérica Uruguay está bastante digitalizado y bastante automatizado. Y creo que hoy la discusión ya no pasa por la tecnología. Me parece que la tecnología ya tiene un check, está validada. Cosas que hasta hace algunos meses incluso parecían extrañas o se trancaban, después lo diremos más en detalle. Hoy ya la tecnología permite tener comunicaciones automatizadas muy fluidas, muy naturales, y creo que hoy ya el punto de inflexión está más en, digamos, el implementador o quien lleva o quien baja a tierra el caso de uso concreto y la problemática concreta y aplicar esa tecnología a la vida real. Creo que hoy ya pasamos esa barrera, me parece, y en cuanto a tecnología estamos ok. El tema pasa más por la inteligencia más natural, que jamás va a ser despreciada, ¿no? Yo lo que creo, complemento, coincido con lo que dice Rodrigo, pero que estamos como una suerte de cambio de época. Es decir, hoy la mayoría de los sistemas que podríamos decirle de atención al usuario automatizados usan una tecnología que podríamos decir que ya está perimida. Entonces estamos viviendo un proceso de transformación donde los mecanismos automatizados de atención van desde sistemas que podríamos decir guionados, donde ya están preestablecidos. El típico caso que llamás a un banco y te atiende una grabadora y te dice, por información de su tarjeta de crédito, presione 1, por atención al cliente, presione 2, y cuando presionás el 2 te dice, ingrese su cédula de identidad, entonces volvés a agarrar tu celular, ingresás tu cédula de identidad y finalmente terminás hablando con una persona. Ya estamos hablando de un proceso preestablecido, guionado, como decía, y estamos mutando hacia un proceso donde, obviamente, la inteligencia artificial generativa lo transforma todo. ¿Por qué?
porque en realidad de ser un intercambio con este sistema del banco a través del teclado del celular, estos nuevos sistemas incorporan el lenguaje natural, tal cual como estamos hablando tú y yo. Tú podrías perfectamente en este momento ser un asistente, yo ser el cliente de ese banco, y ese sí o ese por favor es parte de lo que ese asistente, de la programación de ese asistente. Entonces no solamente manejan el lenguaje natural de una manera natural, sino que además tú le podés incorporar contexto. Entonces ya no es lo mismo hablar de un asistente de inteligencia artificial para un banco que para una empresa de la salud. Estamos hablando de asistente con voz y todo. Sí, estamos hablando de asistentes con voz, asistentes con chat. En definitiva, aplica todo a lo mismo, es decir, hacia la atención al usuario independiente del canal de atención que se maneja. Pero cuando vos decís eso, Jorge, ¿cuál es el estado de situación de la mayoría de las empresas uruguayas? Porque tiendo a pensar que estamos todavía en esa primera fase que describías, ¿no? Donde dice, aprete uno. Sin ninguna duda estamos en esa etapa, por eso te decía que estamos viviendo un proceso de transformación. Empresas como OCA seguramente haya incursionado en estas cosas. Empresas como Netgate ya hace un año o más de un año que tienen asistentes para atender servicios al usuario fuera de los horarios de atención, donde obviamente no tenemos gente. Entonces lo que estamos haciendo es complementando el servicio de atención con sistemas automatizados. Y creo que es como todo, con más o menos fracasos o más o menos éxito, porque esto no es blanco-negro, esto no es la inteligencia artificial play, como decíamos, ¿no? Hace unos años, y esto empieza a funcionar ininterrumpidamente y sin situaciones donde tenga que corregirlo. Ahí vos le incorporaste, al hablar del tipo de tecnología, capaz que marca alguna diferencia, pero pensaba en cuál era el estado de situación, les decía, de la mayoría de las empresas y también en el caso del Estado, ¿no? Porque veía reportes a nivel internacional que hablan de empresas que están pegando la vuelta también, ¿no? Que dicen, bueno, empecé con todo el ímpetu y todo el entusiasmo por todo lo que me iba a simplificar, ahorrar y demás, pero me di cuenta que tengo que resguardar una parte de esos recursos humanos que capaz que pensaba sacar del medio porque son importantes y son fundamentales, ¿no? A ver cómo ven ese punto. En el caso de lo que decía Jorge, que estamos pasando por una transición, creo que es importante pensar siempre en el usuario final y en quién lo está usando para que la experiencia sea buena y no sea frustrante. Entonces, lo que se suele hacer, por ejemplo, en el caso de OCAS, que tenemos asistentes virtuales, como decías, lo probamos primero en la interna. Con la gente del call center, de las sucursales, para que primero los vayan usando eso, lo vayan retroalimentando y lo vayamos... O sea, lo usan como asistente los propios asistentes humanos. Exacto. El colaborador humano. Pero para certificar que la calidad del producto entregado al cliente final sea una correcta y no se transforme en una experiencia frustrante, porque muchas veces pasa eso también, ¿no? Entonces también lo que es importante es siempre tener una guía de escape, como para que si la persona, muchas veces que hace el loop en las opciones esas, no sabes por cuál ir, bueno, pueda derivar finalmente a un agente humano, salir del automatismo, pero para que la experiencia sea buena y vuelva a usar ese canal. Porque si te chocas siempre con que no sabes para dónde ir y que las opciones que te dan no te sirven, no vas a volver a usar ese canal. Entonces es importante ejercitarlo, retroalimentarlo, hasta que la solución esté sólida y ahí poder ofrecérsela a los clientes. Porque acá estamos hablando de un tema nada más y nada menos que de reputación de la empresa en un momento que estoy llamando, ¿no? Siempre porque tengo algún problema a resolver en realidad, ¿no? No llamo para decir, che, qué bueno el servicio, gracias. En general es porque tengo... Es la marca, no es el bot. O sea, claro. Para el usuario el responsable es la marca. Y si de repente no encuentro ahí una solución, voy a las redes sociales y descargo mucho más que con lo que le digo al bot, ¿no? También. O te vas a la competencia. O te vas a la competencia directamente, se puede transformar en una venta perdida. Perder. Digamos que todos esos son los riesgos de los que nos creemos o nos llamamos los incumbentes. En todo esto siempre están como esas dos grandes zonas, ¿no? Empresas que se dedican a innovar en este tipo de atención porque entiende que es el camino que sigue el mundo y soy de los que me sumo en esa lista. Y después tienen las otras que lo que hacen es recoger experiencia y cualquiera de las dos, entiendo yo, que están bien. Las primeras nos comemos los garrones, como decimos en Uruguay, las segundas van con el viento de cola. Las primeras recogemos algunos beneficios que las segundas no tienen y así vamos.
Es interesante eso que decís. Rosana, a ver, Sí. vos desde una visión de ACESIC, habla un poquito más cerca del micrófono. Yo creo que nos está faltando un poco la visión dentro de nuestro propio país, ¿no? O sea, si bien es verdad, como comentábamos afuera, que a nivel de rankings Uruguay está en una posición realmente muy importante, nosotros constatamos una muy baja adopción de lo que es el entorno digital. O sea, la mayoría de la gente, especialmente personas en un estado, digamos, de poco conocimiento o socialmente sectores más bajos, utilizan el celular, por ejemplo, para WhatsApp y para redes sociales, no Pero para mucho servicios. Servicios, digo, públicos, privados, los que sean, ¿no? Sin tocar el tema de los adultos mayores, que son un público específico que hay que darle atención, y sin tocar el tema de toda la gente con alguna discapacidad. Me parece que el desarrollo de Uruguay ha sido un poco desparejo. Entonces, esto aparece como una excelente solución, como dice el compañero, novedosa, innovadora, en un ambiente donde no estoy capacitada para decir si está realmente preparado para resolver. Yo tiraría más el dinero o la inversión por realizar interfaces que las personas puedan realizar, o sea, que sean fáciles. A ver, ahí traducí interfaces. Claro, o sea, por ejemplo, una persona tiene su celular o su computadora y quiere hacer un trámite o un servicio cualquiera. La verdad es que lo que la computadora le va pidiendo o no está en orden, o no es coherente, o la persona se pierde, o no entiende el lenguaje. O sea, hay un problema del diseño de lo que se le muestra al usuario. Ya no estamos hablando, y estoy de acuerdo con él, con toda la parte tecnológica que está atrás. Es solamente lo que la persona ve en su celular o en su computadora. Y ahí es donde creo que en realidad esto aparece, ¿no?, de la automatización y la ayuda, justamente porque no hemos logrado resolver bien ese servicio. Entonces, vos como decís, aparece la automatización porque hay un paso previo que tenés que, el primer canal, el más sencillo para consultar y que vos puedas resolver el problema fácilmente, es el que puede estar teniendo algún obstáculo. O sea, ¿por qué tenemos tantas dudas? ¿Por qué la gente tiene tantas consultas? ¿Por qué necesitamos llamar a las empresas tan seguido y hay colas de atención? Porque en realidad lo que ofrecemos a la gente no es de calidad. Es interesante eso que estás diciendo de verlo desde esas dos perspectivas, ¿no? Cómo a veces tenemos esa idea de Uruguay a la vanguardia, ¿no? De un montón de cuestiones tecnológicas. Y por otro lado también un tema de lo que se ve en la población, ¿no? Si efectivamente puede seguir ese ritmo de desarrollo. A ver, sobre lo que decía Rosana, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, ahí primero es indiscutible lo que dicen Rosana y María Eugenia en cuanto a que hoy creo que hay un consenso general que la inteligencia artificial o la tecnología en general primero no viene a sustituir personas, algo que vos decías por ahí que muchas empresas por ahí fantasearon o fantasean hasta el día de hoy, que le va a generar un ahorro directo. Eso podrá ser indirecto tal vez, pero la persona y el ser humano no se va a sustituir por la tecnología nunca. Bueno, seguramente nunca, pero lo que voy, y también de la mano con lo que decía Rosana, sin duda se necesita en algún momento ese desborde a un operador que, como decía María Eugenia, podamos dotarlo de la mayor cantidad de herramientas y de herramientas de productividad para acortar esa interacción con el cliente o con el usuario mucho mejor. Y respecto a las personas por ahí de una generación, o sea, que no están tan acostumbrados, no están tan digitalizados, que es normal también, por supuesto que el teléfono tampoco va a morir jamás, y va a seguir siendo el principal canal, pero de nuevo, hoy la tecnología ya permite experiencias, como decía Jorge, conversacionales full, en donde realmente la experiencia ha mejorado muchísimo. Y paso un pequeño chivo. Hoy estamos terminando de implementar un proyecto en una empresa colega de acá de María Eugenia, del ámbito financiero, donde estamos haciendo la gestión de cobranza 100% automatizada. Y sabemos que en ese mundo, donde el mundo del préstamo al consumo, hay un alto porcentaje de personas adultas que no están digitalizadas, que es este target que estamos hablando. Y la verdad es que los resultados son muy buenos. O sea, hoy estamos en ese proceso de fine-tuning, de ajuste muy, muy final, digamos, que pasa más por la telefonía
clásica que por la inteligencia artificial. De nuevo, la tecnología ya está validada y funciona, y las personas pero ahí, ¿por qué adultas... explícanos en ese caso de ese desarrollo. Bueno, vos decías hoy algo interesante, que querías de alguna manera separar la IA o la tecnología conversacional aplicada a los canales digitales respecto de la voz, y es totalmente cierto. En un chat, medio segundo de delay o un segundo es totalmente despreciable. En un teléfono, en una llamada en vivo, puede marcar la diferencia entre que el usuario se mantenga ahí o te corte. O sea que ese ajuste de tiempos, de delays, de silencios es vital. Entonces ahí ese fine-tuning se hace crucial. Por eso vuelvo al concepto de que el implementador, el que baja a tierra el caso de uso, es capaz que más importante que la propia tecnología. Tú sabes que yo tengo ahí una leve discrepancia, Rodrigo, en algunas cosas que comentaste, porque decías recién, la tecnología nunca va a sustituir al humano. Y la realidad es que hoy estamos viviendo un proceso en el mundo donde sí, la tecnología está sustituyendo al humano, en particular con los asistentes que utilizan inteligencia artificial generativa, y en particular en aquellos procesos donde el humano pasa por un proceso muy repetitivo. Claro. Sí. Entonces, ahí sí vamos a sufrir un impacto, y hoy los números que uno puede acceder, incluso hasta fácilmente a través de las redes sociales, tenemos impactos del orden de 600.000 trabajos asociados a Amazon en los próximos 3 años. Tenemos... No quiero alarmar con el tema, pero la realidad es una realidad que la tenemos arriba de la mesa, y si yo soy, como por ejemplo, mi hijo de 20 años, le digo, tené cuidado, porque esta tecnología viene y te atropella y no pide permiso. O te adaptás, o perdón, yo soy de los que están en ese capítulo, ¿no? O te adaptás o pereces con ella, digamos. Sí, yo creo que hay que usarla como aliada, como una herramienta que te ayuda a potenciar y a poder aportar valor desde otros lados de las cosas que... Absolutamente. Es un complemento del humano en algunas cosas, y es una sustitución del humano en otras. Sí, sin duda. Eso que tiene que quedar claro, por lo menos es mi opinión. Pero ahí, Jorge, decías el ejemplo de tu hijo de 20 años, yo tengo uno de 16, y es absolutamente cierto. Ya son nativos digitales, el celular es parte de su organismo, y no hay discusión. De hecho, usan asistentes como algo absolutamente natural, normal, no pueden vivir sin eso. Creo que estamos hablando de otra capa etaria, ¿no? Algo que decía Rosana por acá, donde mi mamá, en el otro extremo de la sociedad, le manda una foto por WhatsApp y no la puede ver, no la ve, no sabe usarlo. Y solamente su medio de comunicación es el teléfono tradicional. Y tú sabes que, tomando este último dato que decís, una de las cosas interesantes que tienen los asistentes de inteligencia artificial es que vos de alguna manera lo podés desarrollar con cierta empatía. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir empatía? Está de alguna manera vinculado con el contexto de qué es lo que está atendiendo ese asistente en ese momento. No es lo mismo que atienda una emergencia médica, no es lo mismo que atienda a un cliente, un banco, no es lo mismo que atienda a cualquier otro caso. Te hago un comentario. A ver, Rosana. Me encantó lo de la empatía. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no somos empáticos en la actualidad con lo que tenemos? ¿Por qué no somos empáticos ahora, reconociendo que hay diferentes personas con diferentes conocimientos, y le permitimos a esas personas mayores hacer las cosas? Porque no es imposible. Lo pueden hacer si las empresas y el Estado se ponen de acuerdo en tener una actitud empática y no estar esperando a que la persona tenga un problema para que aparezca el asistente, porque eso también genera una desilusión. O sea, ¿qué es lo que quiere la persona? ¿Qué es lo que queremos todos con cualquier cosa? Poder realizar la transferencia en un banco. Ahora, si yo para hacer la transferencia tengo que llamar al asistente, ya me va a molestar un poco. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de disminuir esa sensación que tiene la persona, porque es lo que decíamos acá recién, la empresa es la responsable, o el Estado es el responsable de esa desilusión. Y eso después se repercute. Entonces, me parece bárbaro lo de la empatía, pero estaría interesante que todas las empresas y el Estado pudieran tener empatía, por ejemplo, con las personas con discapacidad, que son las que más necesitan la autonomía y no necesitan... y no tienen más remedio que pedir apoyo. Entonces, es un enfoque, digamos, me parece buenísima la tecnología, porque por algo somos ingenieros en sistema, pero me parece que a veces nos falta un poco de sentimiento de pensar lo que vive el otro,
en todos, o sea, no estoy dividiendo ni Estado ni empresas, sí. en general en la sociedad nos falta un poco de decir, ay, esta persona se va a sentir mal porque no puede hacer esto. Eso que dice Rosana venía hoy, por ejemplo, en varios mensajes. Tomo este de Leticia que yo leí más temprano que dice, ahora no existe la opción para hablar con un ser humano, hablaba de su propio banco, ¿no? Cambiaron todo, bueno, por lo menos hasta hace 2 semanas era así y demás. Antes por lo menos alguien te guiaba hacia dónde ir. Decía ella, me pregunto, cuando seamos viejos y perdamos ciertas capacidades, ¿cómo se hará? Los que arman todo esto, decía ella, son los jóvenes, o no piensan en el ser humano que tiene un deterioro cognitivo, que llega un momento en que no logra manejar el celular, ni los internos y muchas cosas más. Sobre todo pienso con la longevidad más a nivel país, decía, pero me gustó porque ella ponía eso mucho énfasis en los que están diseñando esto y pensando esto son los jóvenes, ¿no? Bueno, cómo tener esa empatía también con el que está en la otra punta del... Absolutamente, creo que uniendo las dos puntas, el siguiente paso es la personalización, o sea, es posible lograr una atención automatizada pero personalizada al mismo tiempo. Y es un poco a lo que decía Jorge y Rosana al mismo tiempo. Es decir, tenemos que dar ese paso de que la tecnología y la automatización pueda identificar al usuario, que de hecho la tecnología lo permite, y le hable a esa persona. Nosotros queremos, todos los seres humanos, como decía Rosana, sentirnos individuos, o sea, que nos entienda, sea la marca que sea o el Estado, que nos entienda como persona y no ser un número más en la cola, ¿no? Ahí, dale, Jorge. Es que el tema es, Rosana, destapaste la olla. Claro. No, sin ninguna duda que atando lo que dice Rosana y lo que dice esta persona, hay un desafío. El tema, a ver, ¿cómo enfrentamos ese desafío hoy? Para mí tiene 2 partes. El primero, como decía hace unos minutos, es ese asistente tú lo podés contextualizar y le podés dar cierto grado de empatía para que entienda que del otro lado hay una persona que tiene algunas limitaciones. De repente no escucha bien, no puede hablar del todo, pero hoy la tecnología no te va a resolver el 100% de esos casos. Entonces, ¿qué se implementa en este nuevo mundo? Lo que se llama en inglés Human in the Loop o el humano como parte del proceso. Entonces, esos asistentes que son empáticos o que tratamos de que sean lo más empáticos posibles para tolerar esas casuísticas, tienen la capacidad de darse cuenta cuando el que tiene del otro lado tiene alguna limitación de la que sea, y ¿qué hace? Esa conversación y su contexto se la deriva a un humano para que ese humano sea el que toma la posta y sigue con la atención. Y te voy a hacer un paréntesis porque es súper interesante lo que estamos viviendo con un cliente nuestro fuera del Uruguay, que en este caso es una emergencia médica. O sea, estamos hablando de situaciones complejas. Entonces, como desarrolladores de esta tecnología, nosotros le pusimos el proceso, por un lado ético, por parte de las personas que usan la inteligencia artificial, es decir, los agentes que atienden a los clientes, pero por otro lado, y más fundamentalmente, este concepto del human in the loop. Es decir, el asistente puede ser todo lo inteligente que sea, pero desde el momento que acá hay una decisión que eventualmente puede afectar una vida, puede ser una recomendación de un medicamento de cierto riesgo, entonces ahí lo que haces es, le derivás el proceso al humano, y es el humano el que termina decidiendo cómo continuar con esa atención. Mirá, ahí Jorge introduce un tema que es interesante para debatir, porque hoy hablábamos en la previa, ¿no? Si había un primer filtro para las empresas que deciden dar el paso, si hay un primer filtro, una primera decisión que es según el rubro, ¿no? Porque capaz que para los clientes de OCA es fundamental tener ese canal, para algunos trámites del Estado sin duda. Ahora, está también eso otro, ¿no? Hay algunos servicios que suelen ser más delicados. Pienso en seguridad, cuando uno llama a la policía, pienso en la salud, y no es lo mismo, ¿no? Si uno llama para reservar hora en el médico, que si efectivamente estoy en una situación de emergencia, ¿no? Y necesito ya que me venga una ambulancia. Sobre eso, a ver cómo lo ven. Bueno, por algo las emergencias mantienen su número de emergencias por separado. Específicamente claro, por separado. Claro. Sí, no, totalmente. Si bien la tecnología puede ayudar mucho en casi cualquier rubro, como dice Jorge, y es tal cual, claramente hay rubros en donde vamos a querer que nos atienda una persona que además sea idónea, ¿tá? O sea, que no es capaz que el operador o el telefonista de call center, sino que es la persona especializada, que efectivamente nos guíe y nos ayude rápido y bien. Y sí, eso, volviendo a lo de hoy, que hay algunas temáticas, algunos tópicos que
siguen siendo inherentes a los seres humanos, sin duda. Y yo creo que, perdón, dale, Rodrigo, dale. que también tiene que existir la omnicanalidad, o sea, que el cliente pueda elegir por qué Claro. canal quiere ser atendido, como que le ofrezcas, por eso mismo, por la variedad de público a la que uno se enfrenta, que si quiere ir físicamente a una sucursal vaya, si quiere llamar por teléfono a hablar con una persona vaya, si quiere entrar al home banking que entre, y para poder complementar esto que decía Rosana, ¿no? De que el producto esté pensado para el cliente, yo creo que hay que co-crearlo con ellos, también involucrarlos en el proceso. En OCA tenemos una herramienta que se llama Lab de laboratorio, que antes de lanzar un producto tenemos un prototipo y involucramos al cliente a que nos dé ciertos insights de si quedó clara la funcionalidad, si es simple, si no, si tiene toda la información que necesita para poder terminar el proceso, que puede ser desde una simple encuesta o desde invitarlo y plantearle un desafío. Bueno, el caso de la transferencia. Pareció brillante el ejemplo. Lo que El estás caso de la diciendo, transferencia, bueno, te muestro, esta es la página. ¿Cómo haces si querés transferirle 100 pesos a Juanita? Bueno, y ahí vas viendo si ese se es un tranca. tema- ejemplo concreto. Sí, sí, un sí. videíto instructivo donde se ve cómo Primero hacer le la pedís, transferencia. primero le pedís a él que lo haga. Bien. Entonces ahí te das cuenta si el flujo Claro, es claro o no, entendió, Bien. con qué se trancó, si se trancó en algún paso, si puedo terminar, si no, si le faltó información. Bueno, ahí estás usando algo que existe desde el año 1960. ¿No? 1960, Nielsen vive todavía, es como el gurú de la usabilidad y del diseño de interacción. No lo estamos usando en este país eso. No estamos usando las heurísticas que son antiguas. Esto que ella repite, que ella comenta, es una de las técnicas que hay justamente para poder definir una interacción correcta. O sea, es qué público vas a atender, a quién vas a llamar, si vas a hacer un test con los usuarios, que tienen que haber personas adultas, personas Exacto, una jóvenes, muestra o sea, tiene que variada. ser una muestra, los traes a tu lugar y sacás conclusiones. Esa técnica no se usa en el Uruguay. En o Oca sea, sí. claro, genéricamente hablando, Sí, sí, porque sí. debe haber lugares donde se usa mucho y yo no los conozco. Pero es una buena práctica, recomendable de hace 1000 años dentro de nuestra profesión, que no la usamos y ya estamos en el nivel siguiente investigando cosas. Es que tenés que pensar en el usuario final, porque si no después no entonces, lo sirve que él nada. decía del usuario, ¿cómo era tu expresión? Human in the loop. Ahí está, nosotros le llamamos usuario en el centro. O Exacto. Sí, sí. Sí, sí. y eso es muy viejo. Pero pienso en eso también, en las diferencias respecto a lo que dice Jorge, cómo cambia también, porque acá están llegando un montón de mensajes. Claro, servicio al cliente, todos somos clientes de Exacto. distintos Claro, de algo. servicios y demás, ¿no? Pero hasta hace no mucho estaba de moda los call centers que te atendían en otro país que nada También. tenía que ver, ¿no? Y uno le decía, no, pero quiero ir a la sucursal de 18 y Ejido, y no tenía ni idea ni dónde estaba. Con y otro eso te acento. molestaba Claro, también, pero ¿no? fíjate lo que acaba de decir, ¿no? Un call center que te atiende en Colombia, en En República México. Dominicana, y vos te das cuenta Y que eso en era humano. definitiva te está atendiendo un dominicano. ¿Está bien? Y eso te rechina. Ahora, tengo acá, si querés, una grabación de una conversación entre un asistente y un cliente real, de un usuario real, de una empresa de telecomunicaciones en Venezuela, donde el cliente nos dijo: quiero que alternativamente atienda un humano, un hombre y después una mujer, hablando de, llamémosle, del género de ese asistente. O sea, ya empezás con Acá que es- ahora Y nada más. este atiende una Claro. voz de hombre, este atiende con una voz de mujer. Pero más aún, quiero que sea en idioma, a ver, ¿qué sería en Venezuela? Venezolano. Venezolano. ¿Y qué otra más? ¿Qué otra cosita más? Neutro. Entonces, hombre, mujer, venezolano neutro, y quiero que tenga la empatía suficiente para darse cuenta de que si ese proceso, en este caso estamos hablando de la configuración de un celular que es complejo, el APN, todo lo que está, si se da cuenta de que el usuario está trancado en ese proceso, de vuelta, el human in the loop o el derivarlo a un agente. ¿Te parece después de la tanda claro, enseguida me lo mostrás? Por supuesto. SICFE, facturación electrónica en serio. Visítanos en sicfe.uy.
E-commerce, Mercado Libre, Instagram Shop, Facebook Shop, pasarela de pagos, CRM, ERP, Leads, User Experience, SEO, analítica web. Para vos, chino básico. Para tu empresa, algo fundamental. En N Empresarial impulsamos a empresas a desarrollarse en el mundo digital. ¿Te ayudamos? Entra en n.com.uy o envíanos un WhatsApp al 2712-6666. N Empresarial, la solución integral de NetGate para mejorar la presencia digital y aumentar las ventas online de tu empresa. Fenicio e-commerce, la solución de comercio electrónico para retailers más elegida en Uruguay. Sin desarrollo de software y con soporte directo, te ayuda a vender más y mejor. Conoce más en fenicio.io. Voy con algún mensaje de los oyentes, por ejemplo, que plantea Mariela, dice, puede funcionar el automatismo, pero los servidores de salud es complicado para personas no acostumbradas a su uso, ni que hablar para un adulto mayor. Me pongo a pensar en mi padre. Le daría conversa, lo saludaría y la máquina le contestaría que no pude completar su solicitud. Vuelve a decirlo de forma clara, le diría, dice ella, ¿no? Los robots hay que darles palabras claras y concisas. Difícil para adultos mayores. Bueno, pero enseguida vamos a ver entonces esos ejemplos y en función también de esto que estamos hablando, ¿no? Las distintas tecnologías que están de por medio, que capaz que pueden interpretar que está hablando con un adulto mayor, ¿no? Y que efectivamente ese adulto mayor tiene necesidad de comunicarse, de charlar, ¿no? De que lo escuchen. Bueno, enseguida volvemos con eso. La mesa TIC de En Perspectiva es un auspicio de Bantotal, Cuanam, NetGate, SICFE, facturación electrónica en serio, Quantic Group, más de 40 años al frente de la tecnología, y Fenicio, la solución de e-commerce para retailers líder del mercado. Llevo 10 minutos hablando con un robot y sigo igual. Quiero hablar con un humano. Necesito una solución, no un mensaje automático. ¿Alguna vez escucharon o pensaron estas frases? La atención al cliente y a la ciudadanía se volvió cada vez más automatizada y eso abre una interrogante. ¿Cómo lograr una comunicación fluida en un entorno donde mucho pasa por la tecnología? ¿Cuál debe ser el criterio para decidir cuándo una interacción debe automatizarse y cuándo pasar, por ejemplo, obligatoriamente de un chatbot a un agente humano? Bueno, por allí va esta mesa TIC de esta edición noviembre. Estamos con María Eugenia Queirolo, ingeniera en sistemas, gerenta en sistemas y tecnología en OCA. Jorge Pereira, ingeniero en sistemas y director de NetGate. Rosana Giannocchio, que es ingeniera en sistemas y gerenta de experiencia de usuario en AGESIC. Y Rodrigo Cetrangolo, que es líder de Customer Experience en Isbel Quantic. Yo les leía ahora varios mensajes que han llegado, ¿no? Rosario, desde la audiencia, planteaba: ¡socorro! No quiero tener que estudiar un tutorial para cada cosa que voy a hacer. Y una clave, y una recontra clave, y un mail, un código, contraseña. Ya trabajé, ya estudié, solo quiero agendarme, dice, ¿no? Hablando de esa importancia de lo que decían, ¿no? De la interfase. Jorge, teníamos pendiente, a ver, porque ahí está un punto clave de lo que estamos conversando, ¿no? Las distintas experiencias también varían en función de las distintas de experiencias tecnológicas que hay de atrás, ¿no? Sí. En realidad lo que tengo acá, si me permitís, es una grabación de un asistente de inteligencia artificial generativa que usa la voz para atender a un cliente de una empresa de telecomunicaciones, y lo que va a hacer es ayudarlo a configurar su celular. Uh-huh. Para que tengas una idea, la grabación interrumpida tiene 7 minutos. ¿Sí? Y acá lo que tenés es pura y exclusivamente un diálogo entre un usuario real y un asistente, que en este caso es con voz de mujer. Entonces voy a ver si lo puedo reproducir, así que acá le pongo play. Sí, me están fallando creo que me están fallando los datos porque no puedo navegar. Sí, se escucha. Entiendo. Vamos a revisar eso. ¿Podrías proporcionarme tu número RIF para comprobar en el sistema si todo está bien? 211020885. Gracias. El número que presenta el problema es el mismo con el que me estás llamando. Sí, te estoy llamando desde el mismo celular.
Bien, todo está correcto con tu cuenta. Vamos a intentar solucionar el problema con tus datos móviles. Primero, asegúrate de que los datos móviles estén encendidos. Si ya no están, por favor, desactívalos y vuelve a activarlos. Puedes hacerlo desplegando las opciones desde la parte superior de tu teléfono. ¿Me avisas cuando lo hayas hecho? Claro, yo te aviso, déjame mirarlo por aquí. Perfecto. Tómate tu tiempo. Avísame cuando lo hayas hecho para Es continuar. súper con el siguiente comprensivo. paso. Mira, los tengo encendidos. Gracias por verificar. Ahora vamos a revisar la configuración del VPN. Necesitamos asegurarnos de que esté configurado No, correctamente. lo termino por acá. Sí, fíjate que maneja. Si vos no me decís, yo no me daba cuenta. No que es súper era. fluido además, no, porque yo la escucho algunos que son como muy voz muy robóticos. buena. Y esperá, te voy a decir una cosa. Esta es una grabación que tiene un año. O sea, si yo esto mismo ahora te lo hago con la tecnología que hoy estamos usando, pero no te das cuenta, pero de nada, ¿entendés? Entonces, a eso es a lo que voy, digamos. Yo te decía hoy que esto es como una especie de contraciclo involutivo, pero que va avanzando. ¿Por qué estoy convencido de eso? Porque desde mi punto de vista, el mundo no puede ir hacia otra cosa que no sea esto. Podríamos adoptarlo con más o menor medida o con más o menores fracasos a nivel de las empresas. Pero que para mí es un punto de no retorno, es un punto de no retorno. Y déjame agregarte un dato que me parece muy relevante. Este tema de la inteligencia artificial, ¿qué usa? ¿Qué es el core, lo duro? Son los grandes data centers, ¿verdad? Bueno. El PBI del mundo son números redondos, ¿verdad? 111.000 billions en billions en inglés, que son Millones miles de de millones. millones en español. O sea que estamos hablando de 110 millones de miles de millones. O sea, si empezás a escribir los ceros te llegan hasta la casa de gobierno. Te dio para tener una dimensión. Ahora, el presupuesto ya programado por los grandes incumbentes, los Grok, los Azure, los OpenAI, los Amazon, todos estos grandes, es para dentro de 3 años, es del orden del 1,5% del PBI del mundo. Y para dentro de 5 años se estima que va a estar en el 2,5% al 3%. Ya tengo el dato para 10 años, pero no me animo ni a darlo porque es una locura. Ahora bien, eso nos lleva a que está claro que el mundo piensa que va para ese lado. Claro, también está el tema de que hablan de las burbujas y toda la historia, ¿no? Entonces está el contrapeso. Soy de los que creen que el mundo va para ese lado a mayor o menor velocidad, como dije. ¿Algo para comentar? No, ¿Esto quieren? Aprovechando el ejemplo práctico que puso Jorge, que está buenísimo, y vuelvo a un poquito al principio. Algo muy similar, como decíamos, estamos haciendo, bueno, en varios casos, pero particularmente me quería centrar en el de la gestión de cobranza porque le pega al sector etario más grande, ¿no? Y también, a ver, también podría sacar el celular, pero digo, el bot negocia una deuda en vivo con una persona adulta y lo hace bien. Es decir, la persona le dice, no te puedo pagar mañana porque si no, no pago la luz. Y el bot lo comprende. Es capaz de solucionar ese problema y de improvisar de alguna manera como si lo hiciera una persona de verdad, como lo mostró Jorge recién. Y si no lo logra, porque puede fallar como cualquier tecnología, las herramientas y la tecnología hoy por hoy permite corregir muy rápidamente ese caso. Es decir, agregar, como decía Jorge, a ese contexto general, ese caso tan puntual. No pensamos que alguien no podía pagar porque no puede pagar otra cosa. Bueno, agreguémoslo y que a partir de ahora el bot también pueda manejar ese caso. O sea, la tecnología hoy, como hablaba Rosana y lo respondíamos, es capaz de adaptarse a la individualidad. O sea, de atender de forma general, pero también personalizada y un poco lo que decía Jorge, tenemos que ir hacia ese mundo donde no desatender la evolución tecnológica, pero tampoco desatender las necesidades humanas, ¿no? Me pregunto si cuando se incorporan estas tecnologías, por ejemplo, ¿no? Supongo que hay algo clave, que es a partir de qué momento o qué criterio se utiliza, qué medición se utiliza para saber que efectivamente te está molestando, ¿no? Que el bot no te está pudiendo resolver el tema, que el asistente de inteligencia artificial o otra tecnología inferior que no esté pudiendo resolver el tema, como para que
uno no siga dándose contra la pared, ¿no? Eso se mide, hay criterios de las empresas para efectivamente derivar enseguida a esa atención más personalizada. Sí, por supuesto, digamos. Obviamente todas estas cosas son sistemas y por lo tanto son fáciles de medir, ¿verdad? Sí, hay mucha información y se van haciendo los famosos como embudos, que vas viendo por qué paso va pasando y en cuál se tranca, y ahí tenés que hilar más fino para entender cuál es el motivo por el cual llegó hasta acá. Ahora, ¿puedo dar una mala noticia? Sí. A ver. Esto que les mostré de este asistente venezolano, que de alguna manera a muchos los sorprende. Yo ya les dije que tenía 1 año esa grabación. Digo la mala noticia porque esta tecnología ya es vieja. Es decir, ¿hacia dónde va el mundo? Va hacia lo que se llama la inteligencia artificial agéntica. ¿Y qué quiere decir eso, agéntica? Quiere decir que vamos a mutar, o ya estamos mutando si se quiere, desde un modelo en el cual tú, como individuo, le pedís a la inteligencia artificial que haga algo, gestionamos una cobranza, ¿tá? Atendeme a un cliente de Netgate, eso es lo que estamos diciendo hoy, quiero que me hagas esto, a el cómo. Entonces, en lugar de decirle, vamos a un caso de turismo, en lugar de decirle, quiero un pasaje en Montevideo-Colonia lo más barato posible, de tal fecha a tal fecha, porque resulta que me voy a ir de licencia a Colonia durante una semana, le voy a decir a la gente mi objetivo. ¿Ok? ¿Qué sería mi objetivo? Del 10 al 17 de diciembre tengo licencia, le estoy diciendo las instrucciones a la gente, ¿verdad? Le estoy diciendo, del 10 al 17 de diciembre tengo licencia, necesito que me reserves un hotel 3 estrellas en Colonia, que además me coordines el ticket de ómnibus que salgo de Tres Cruces y que me levante un taxi en la terminal de Colonia. Entonces ahí le dije mi objetivo. Bueno, el asistente lo que va a hacer es hacer justamente todo eso. Me va a sacar los tickets de ómnibus, me va a reservar el hotel, me van a ir a buscar con el taxi y me va a reservar hasta el restaurante si quisiera. Eso es lo que ya está en un proceso que podríamos decir incipiente. Incluso el asistente podría no saber que querés ir a Colonia, o vos como individuo. No tenés definido el destino. Y el asistente te lo podés sugerir. Mira, podés ir a Colonia, pero también podés ir a Tacuarembó, podés cruzar a Buenos Aires, o sea, y darte las opciones. Incluso se podría adelantar y decirte, hace tiempo que no te tomás licencia. Totalmente. O sea, podés dar todos los pasos hacia adentro que sean necesarios para salir. Te dice, Rodrigo, te noto cansado, ya podría gestionar una licencia, claro. Si querés lo puedo hacer por ti. La tecnología permite eso y sí, totalmente. Con esto me parece bárbaro el enfoque, pero es un enfoque futurista, ¿no? Bueno, o sea, yo te iba a preguntar eso. A mí lo que me interesa es resolverle la vida a la gente hoy y que eso siga. O sea, ustedes se pueden seguir dedicando. No, pero Rosana, a ver, yo separo dos cosas. Uno es cuál es el estado del arte de la tecnología. Por eso, no hay ninguna duda que es ese. Por eso, es como el estado del arte cuando haces una tesis. Te lo entendí perfecto. Claro. El tema es, ¿qué haces después de hacer el estado del arte en la tesis? Tenés que tratar de poner una solución. Esta solución no es viable en este momento. Y no es viable, digamos, no lo podemos masificar. Masivamente decís. O sea, puede ser que una empresa contrate otra, claro, 2, 3, pero va recién subiendo. ¿Qué hacemos mientras tanto? Porque nosotros hemos visto una cantidad de chatbots que no son accesibles, que no tienen buena interfase. Entonces, ¿no deberíamos empezar por resolver lo que ya hay antes de seguir al próximo escalón? O sea, ¿cuál es la propuesta de ustedes antes de que eso esté disponible? ¿Qué hacen los uruguayos mientras tanto? ¿Querés que te lo diga de una manera muy llana, muy criolla? Sí. Vamos a ir a los porrazos, porque vamos a ir aprendiendo durante el proceso. Es decir, no podemos ponerle una pausa al desarrollo tecnológico porque tenemos que resolver un problema país. Y si quiere país, problema no solamente en Uruguay, ¿no? Porque lo que estás diciendo pasa en Argentina, pasa en Brasil, pasa en un montón de lados. Pero sí coincido contigo que tiene que haber un puente entre la situación, llamémosle país, y la situación tecnológica. Hay un puente. ¿Por qué no podemos hacer las cosas en paralelo? O sea, seguir investigando y vendiendo eso, pero atendiendo, porque ¿cuál es la
la filosofía de la tecnología, en definitiva. La tecnología por sí misma no vale, sirve de nada. Claro. no tiene valor. Claro. Si esa tecnología yo no la entrego a la ciudadanía, a mis clientes, es trabajar al santo botón, es gastar dinero al santo botón. ¿Y qué es lo que necesito como una empresa? Que me compren, que no estén enojados mis clientes. Sí, y ahí no sumemos el tema servicios públicos, ¿no? Por eso ejemplo. necesito porque que la empresa gente puede decir, bueno, prescindo de ese 10% que no puedo atender. Llegué hasta acá, ¿no? Pero, el Estado debería, desde un punto de vista pero hay cosas que hay que hacerlas filosófico, igual. atender a todos. Rosana, mira, te entiendo, tanto te entiendo, A ver. que el año pasado, el 8 y el 9 de octubre, NetGate hizo un evento en el Antel Arena. El 8 de octubre trajimos a 1.700 niños de ANEP y de colegios privados de todo el Uruguay a darles un proceso de concientización digital. Le hablamos de inteligencia artificial, le hablamos de ciberseguridad, le hablamos de grooming, de todo el aspecto social alrededor del tema de las redes y la digitalización. Y el día 9 de octubre fue el día del corporativo, donde vinieron en el orden de unas 1.000 empresas y trajimos 14 speakers, locales e internacionales. Entonces, si estaré de acuerdo contigo, por eso te hablaba del puente. No podemos frenar la evolución de la tecnología, pero no podemos dejar al Uruguay relegado. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de acciones que tomamos nosotros, entendimos que debería ser por ese camino. Claro, vos y estamos pidiendo algo para este año también. Vos te dedicarías a ese tema, pero nosotros desde AGESIC lo que queremos motivar dentro de nuestro entorno, que es el Estado, es a que los organismos pongan atención en que tienen que atender a la gente. No vamos a estar esperando a que eso esté, porque aparte el Estado anda a saber si lo puede comprar. Entonces, son las cosas en paralelo. La tecnología sigue su avance. Ha habido muchas revoluciones tecnológicas en el campo informático, ¿no? O sea, no es nada nuevo que vivamos esto. Sí. Pero por otro lado sigue la vida cotidiana, y la vida cotidiana exige que la persona solicite su trámite, se atienda en la mutualista o en ACE. Tiene cosas para hacer. Hay diferentes estadios, lo vemos en el ámbito privado y ni que hablar en el ámbito gubernamental. Y hay que atender ese estadio y saber en qué está cada empresa y plantear un roadmap, un camino, etapas, una transición, claro, sabiendo que podés ir a ese futuro que más que futuro es presente, ahí coincido con Jorge, pero que no tenés por qué pasar de 0 a 100, claramente. O sea, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. En el año 2020 en el Uruguay se votó una ley en el Parlamento, en el 2022 el decreto reglamentario acerca de la obligatoriedad de que todo sea accesible. Claro. Es una obligación que lo que busca es la equidad, ¿no? ¿Verdad?, de los ciudadanos. Hay un bajísimo cumplimiento de esa ley, y eso muestra un problema de empatía que viene con lo que hablábamos hoy. O sea, lo mismo, no todo es tecnología, también hay cosas que son ciudadanía. Entonces, ¿qué pasa? Sí, hay estándares de diseño, vos lo decías hoy, las fallas en las interfaces, no queremos poner técnico, ¿no? pero hay estándares de diseño que no específicos cosas de accesibilidad que muchas veces no se respetan. Ahora, sí, como etiquetar cualquier botón o cualquier imagen para que el lector de la pantalla lo pueda interpretar, o sea, que es algo muy básico, muy sencillo de hacer. Claro, para las personas que nos escuchan, no entrar en todo ese tema técnico, pero digo, no es algo complejo. Una empresa o el Estado lo puede hacer con un tiempo de mirar, de revisar, y lo puede lograr, digamos, entre fácil y medianamente correcto. Sí. Sin embargo, no lo hacemos. Hay un tema que se va de la tecnología y es la parte de la empatía, o sea. Ahora, fíjate que la charla ha rondado en esa aplicación de la inteligencia artificial donde hay un usuario final involucrado. Hablaste de lo de OCA, hablaste de lo de la cobranza, hablé sobre el tema de emergencias y otros casos, pero también hay otras capas de inteligencia artificial que las empresas debieran, entiendo yo, aprovechar, y son cosas, digamos, donde podemos traer varios ejemplos, pero tengo a la mesa rápidamente el caso de un banco cliente nuestro en Centroamérica, que básicamente lo que hizo es, usó la inteligencia artificial para capacitar a los humanos que le dan servicio de atención al cliente del banco.
Y los números son números redondos los siguientes. Los call centers tienen cierta rotación, ¿verdad? Más bien mucha rotación que poca. Entonces, este es un call center de unas 80 posiciones aproximadamente y tenía un 10-12% de rotación mes. O sea que estabas hablando de 8 o 10 personas por mes que cambiaban todos los meses. Ahora, ¿qué tenés que hacer vos para que ese paquete de 10 personas que entran nuevos se capaciten? Tenés instrucción, tenés, no sé, charlas de los distintos productos que además financieros que cambian todos los días. Entonces hay que mantener actualizada a la gente nueva y a la que estaba. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Desarrollamos, llamarle un asistente que colabora con el humano, lo nutrimos de todos los procedimientos del banco y esa capacitación que antes llevaba 8 días aproximadamente pasó a menos de 1. Y eso es eficiencia en la última línea. Porque esa persona que hubiese demorado 9 días en ser productivo, ahora es productiva a partir del día 2. Eso es eficiencia para la empresa. Sí, pero también para el usuario final. Yo personalmente no estoy pensando en la eficiencia hacia la empresa. Pero le permite dar un mejor servicio al cliente final. Obvio, ahí está indirectamente, claro. Pero esa eficiencia bajó costos y ayudó a actualizar. No sé cómo decir, mi ideal o mi preocupación es tratar de que la gente se vea con, o sea, si vos, obviamente como ese ejemplo debe haber otros donde podés hacer, o por ejemplo, una mejor atención a los ciudadanos, a los clientes. En la misma línea ahí, Rosana, similar a lo que decía Jorge. Porque eso es un caso de inteligencia artificial que podemos hablar acá de inteligencia artificial aplicado a 1000 cosas. Que aplicado a 1000 cosas, ¿no? Que no es la temática. Pero está bueno el caso de la inteligencia artificial aplicada al operador en vivo. Cuando está con un cliente del otro lado, que tiene que fallar lo menos posible, que tiene que darle una buena atención. Está buenísimo. Está buenísimo. Por eso hay herramientas en donde la IA está escuchando la llamada en vivo y le va sugiriendo en vivo al operador, hablarle de esto, mirá que te dijo tal cosa, tenés que decirle tal cosa, me parece que tenés que pedir ayuda a un supervisor y la IA puede hacer todo ese tipo de sugerencias en vivo y no solamente eso, puede calificar la atención que recibe ese cliente en vivo, lo cual indirectamente ahorra gestión y todo lo demás, post-atención, pero también asegura una calidad y que eso repercute en el cliente final. SICFE, facturación electrónica en serio. Visítanos en sicfe.uy. E-commerce, Mercado Libre, Instagram Shop, Facebook Shop, pasarela de pagos, CRM, ERP, Leads, User Experience, SEO, analítica web, para vos, chino básico. Para tu empresa, algo fundamental. En N Empresarial impulsamos a empresas a desarrollarse en el mundo digital. ¿Te ayudamos? Entra en n.com.uy o envíanos un WhatsApp al 2712-6666. N Empresarial, la solución integral de NetGate para mejorar la presencia digital y aumentar las ventas online de tu empresa. Fenicio e-commerce, la solución de comercio electrónico para retailers más elegida en Uruguay. Sin desarrollo de software y con soporte directo, te ayuda a vender más y mejor. Conoce más en fenicio.io. Miren los distintos mensajes que llegan. Ignacio nos escribe desde Salto y dice: sobre este tema yo siempre elijo la última opción, donde dice: de lo contrario espere en línea que será atendido a la brevedad por un operador y solucionado todo, dice, ¿no? En la medida que el operador esté capacitado. Claro. Bueno, después, otro ejemplo, por ver esto de las distintas velocidades, ¿no? ¿Cómo se dan en todos los planos? Desde las empresas y organizaciones hasta las situaciones que como usuarios experimentamos. Dice... A ver, en este caso, ¿quién es? Gabriel. Tengo 2 casos. La mutualista esta, donde está mi madre, me da la opción de pedir su medicación por un chat de inteligencia artificial, como recibir o retirar qué medicación, cuántas, y me pide la foto de la receta, todo en 5 minutos, después voy, retiro directo, encaja excelente. Dice, esto, una maravilla. El caso negativo es una imprenta con la que trabajo y cada vez que les hago un pedido me sale el chatbot con un diálogo repetitivo que me hace perder tiempo porque siempre me pide lo mismo para lo mismo. Obviamente opté por ir a otra donde me dicen, ¿lo de siempre? ¿No? Bueno, volvemos al Eso diseño es de inteligencia interfaz. artificial. Y ahí tenés también el tema del contexto. ¿Por qué? Hablamos cerca del micro que no se escucha. Pensé que estábamos... No, estamos en ese ejemplo lo que tenés es claramente representado el tema del contexto. Es decir, seguramente el asistente que mencionó en primer lugar no está programado con una inteligencia artificial generativa, es un asistente de la vieja claro, guardia, digamos, entonces él no puede recordar qué fue lo que pidió antes. Entonces,
tiene que pasar por todo ese proceso. Ahora, hay un par de temas. Bueno, me queda la duda si el segundo era un chatbot con inteligencia artificial generativa más ajustado. No debe estar escuchando, así que responde. O era el directamente, el que la imprenta que no había implementado inteligencia artificial y le dice, che, Gabriel, lo de siempre, ¿no? Una cosa así. Hay un tema que también me gustaría traer a la mesa, si me permitís, ¿Sí? que tiene que ver, todo esto es maravilloso desde mi punto de vista, tiene esa evolución que estamos contando, que puede ser más o menos rápida, con más o menos fracasos tengo varios para contar si quieren, pero hay un tema que es muy relevante en todo esto y es asociado a los riesgos de la inteligencia artificial. Por resumirlo de una manera muy genérica, y pido perdón a los técnicos que dominan este tema en profundidad, pero básicamente hay como 3 grandes áreas. Lo que serían las alucinaciones, para el público en general, digamos que en algunos casos la inteligencia artificial puede generar una respuesta que suena veraz, pero no es verdadera, y hay una diferencia muy importante ser veraz a algo verdadero. En segundo lugar, lo de los sesgos, y en tercer lugar, la privacidad del dato. Y te traje un ejemplo de lo que son sesgos, que uno podría identificarlo como, si se quiere, información tendenciosa, Rodrigo. Sí. Entonces, mientras venía para acá, hablé con mi chat, ¿no? Y le dije, una foto en JPG de 3 personas festejando. Decime qué ves en esa foto. Veo 2 hombres, uno de piel negra, una mujer en el medio y otro, todos jóvenes, ¿no? Y festejando, ¿verdad? Festejando, sí, Perfecto. brindando. Siguiente pregunta. Ahora, de 3 personas festejando un gol. O sea, le agregué un pasito más. No festejando, sino que ahora festejando un gol. A ver, mirá esta de la izquierda, que es la mejor, la que se ve más claro. Sí. ¿Qué ves? Uno con una pelota en la mano y haciendo el gesto del gol, el típico gol. ¿Y qué personas ves? Los mismos. Los mismos. Sí. 2 Hombres. 2 hombres y una mujer. piel. Uno piel negra, los otros blancas. Perfecto. Bien, ahora vamos a la siguiente. Esto es una secuencia de 10 minutos. Ahora 3 personas festejando un gol de Uruguay. Decime qué ves ahí. Todos blancos. 2 hombres también festejando el gol. Y es como Una mujer. Una mujer. Ok. Sí, la mujer en el medio. Y la siguiente pregunta. Ahora 4 personas. 2 y 2. 2 y 2, ¿pero qué? 2 mujeres y 2 hombres. ¿Tez? Los mismos uruguayos. ¿Tez? ¿Blanca? Blanca. Está. Entonces ahí tenés claramente lo que es un sesgo de la tecnología de la inteligencia artificial. Es decir, los motores de inteligencia artificial están entrenados fundamentalmente con toda la data que hay a nivel del mundo. De hecho, ya nos estamos quedando sin datos para continuar con ese entrenamiento, que es uno de los grandes problemas que hay. Pero si te fijás, a medida que yo fui avanzando en el desafío, mientras yo le dije festejando un gol, aparecían, ¿no?, de blancos y africanos, digamos. ¿Tá? Ahora, cuando le dije de Uruguay, ya me puso todos blancos. Pero siempre habían 2 hombres y una mujer. Solamente cuando le pedí 4, metió 2 hombres y 2 mujeres. Siempre estaba el hombre más representado. Eso es un ejemplo del sesgo. La inteligencia artificial tiene que tomar decisiones, pero no las toma al libre albedrío, como diciendo, bueno, acá me pinta poner acá una mujer con pelo largo. No, la toma en base a la información con la todo que el fue volumen que haciendo procesaba. matemática. Y donde incide el volumen. Entonces, ¿por qué cuando le digo festejando un gol de Uruguay aparecen todos blancos? Y porque en Uruguay la mayoría de la población es blanca. ¿Y por qué aparecen 2 hombres y una mujer? Y porque la mayoría de los hombres van al fútbol y las mujeres no. Ahí hay que hacer una diferencia muy grande. Este ejemplo que puso Jorge lo hiciste con una IA pública, es decir, una IA... A ver, todos los grandes empresas de tecnología del mundo tienen su IA y su motor y su asistente. Y esos están entrenados tal cual con teras y teras de información pública. Ahora, cuando pasamos al ámbito corporativo o incluso gubernamental también, la información no va a ser la de Internet, la información va a ser la que le brindemos nosotros. Ahí tenemos un grado de control mucho mayor y podemos influir mucho más
en esa respuesta que va a dar ese asistente. Ahí es donde interviene nuevamente el implementador, la experiencia de quien está haciendo el proyecto por encima de la tecnología. Esos ejemplos no tenemos control, o sea, no podemos decirle, podemos decirle la respuesta que me diste no me gusta, eso se le podemos indicar al asistente. Hay feedback permanente en cualquier herramienta, pero no podemos influir en lo que va a responder. Ahora, cuando estamos hablando de un proyecto en donde nosotros lo estamos creando, esa información que le brindamos y esas respuestas las podemos tunear tanto como sea necesario. La mesa TIC de En Perspectiva es un auspicio de Bantotal, Quanam, Netgate, SICFE, facturación electrónica en serio, Quantic Group, más de 40 años al frente de la tecnología, y Fenicio, la solución de e-commerce para retailers líder del mercado. Último bloque de esta mesa TIC en la que estamos hablando de atención al cliente y automatización o robotización también podemos llamarle. Voy con algunos mensajes de los oyentes. Uno bien concreto. Dice Amalia, yo quisiera saber cuando consulto algo si me está atendiendo una persona física o si me está atendiendo un asistente de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? ¿Eso se dice, no se dice? Bueno, ¿cómo es? Hoy en día ya, creo que en Europa ya es ley. Hay que avisar que es un automatismo y probablemente eso sea aplicado a Uruguay en breve. O sea, sí, está bien que se avise y no hay que pretender, porque, perdón, capaz que es una infidencia, pero muchos clientes te dicen, yo quiero que parezca una persona. No, al revés. O sea, está bien que la experiencia sea la mejor posible, pero tampoco engañemos a la gente. Si es un robot, digámoslo. Claro. Transparencia. Sí, pero con la mejor calidad, que sea lo más fluido posible. Pero está bueno lo de avisar, como hoy avisás cuando se va a grabar una llamada o algo, como que el cliente sepa qué es lo que está sucediendo con su servicio, con su interacción. Después, hay uno que sería un temón, pero hay quienes plantean desde la audiencia, ¿no creen que entonces todos estos procesos de automatización o robotización, incorporación de inteligencia artificial, no debería ya llevarnos a que hicieran un aporte, cobrarles un impuesto para que esto financie nuestra futura jubilación, teniendo en cuenta los puestos de trabajo que se van a perder? Yo creo que se va hacia eso, no hay duda. De hecho, hay planteos ya del estilo Elon Musk, que estamos hablando ya de una personalidad, ¿no? Muy influyente en este asunto, donde especula que para no recuerdo si es el 2035 o el 2040, el trabajo va a ser un hobby. Porque el resto lo van a hacer la robótica o la inteligencia artificial. ¿Pero de qué vamos a vivir? Si Rosana, no trabajamos y no cobramos. Y por eso preocupa. Digo que son cosas. Sí, a todos nos preocupa. A todos nos preocupa. El tema es que hay que encontrarle una solución. Eso da para hacer otra mesa. Fíjate cómo estamos con el tema de las jubilaciones, así que imagínate, de ahí en adelante. Ahora, hay un comentario simplemente, si me dejas. En el 2011 hicimos un viaje, digamos, con un montón de personas de la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información a Silicon Valley, en California. Y ahí tuvimos una reunión en la Singularity University. Es la universidad singular, digamos. Y nos hizo una ponencia una persona que era brillante, definitivamente. Y brevemente nos dijo, el punto de singularidad se va a alcanzar en algún momento entre el año 2027 y 2030. Estamos hablando de que esto nos lo dijo en 2011. ¿Qué es el punto de singularidad? Es el punto, para hacerlo muy rápido, mirado muy de arriba, muy sumeado, como podríamos decir, es el punto en el cual las computadoras comienzan a tener independencia del ser humano y a pensar por sí mismas. Estamos en los albores de eso, ¿verdad? Y estoy hablando que es una predicción del año 2011. O sea que cuando uno escucha a un Elon Musk, que claramente es una persona que está despegada, te guste o no te guste, ¿sí? Que hizo lo que hizo con Starlink, donde hubo un proyecto fallido similar, que fue Iridium, donde los satélites se tiraron al agua y este tipo metió no sé cuántos miles de satélites alrededor del mundo y hoy le da internet a todos lados. Quiero decir, estamos hablando de una cabeza prodigio en este asunto y te predice esas cosas que dije al comienzo y
tomémoslo un poco con que puede ser o capaz que sí, ¿entendés? No lo desechemos. Entonces, y para cerrar, tengo una imagen gráfica, es, si yo me tapo los ojos para decir que no hay sol, el equivocado soy yo. A ver, ¿los demás quieren ir con un cierre por ese lado, por esa reflexión, o por dónde se habían anotado los últimos apuntes? Pues yo tenía para preguntarles lo del tema de la capacitación, ¿no? A ver, cómo hay que formar a ese personal que va a tener el filtro de que antes, atendiendo personas, pero que van a llegar más molestas porque ya pasaron por todo un filtro de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué recursos se necesitan hoy dentro de esa formación? Pero ahí capaz mucha que inteligencia emocional, ¿no? Emocional. Inteligencia emocional, porque hay que ponerse en los zapatos de la otra persona, y eso no es fácil muchas veces porque la persona se va a quejar, se va a enojar, quizás te hable mal. O sea, creo que tenés que preparar muy bien psicológicamente a esas personas, porque va a ser un trabajo desgastante, ¿no? Al día de hoy, ya atender los reclamos. Los reclamos y ya es algo, Sí, sí. O sea, estás continuamente escuchando pálidas, ¿no? O sea, no me funciona esto, ya es desgastante. Creo que sí que hay que hacer una capacitación especial. ¿Los demás? Rodrigo. No, bueno, o tu mensaje de cierre. Sí, no, enganchado un poquito con lo que decía Jorge, yo creo que la creatividad es inherente al ser humano y la inteligencia artificial y la tecnología no deja de ser algoritmia, no deja de ser programación, no deja de ser matemática. Me parece que hay un montón de ramas, sobre todo las que tienen que ver con la creatividad, que difícilmente se pueda llegar a ese punto. Y después, respecto a esto último de la capacitación, hablábamos un poco en la pausa que entendíamos que debería ser una buena noticia que haya automatismos y robots para hacer tareas repetitivas y que la persona pueda dedicarse justamente a tareas más creativas, más inherentes o cosas que solamente puede responder una persona. Y como reflexión, simplemente muy, muy breve, vuelvo a la importancia, insisto, de la sensibilidad que tiene que tener quien baja a tierra un problema concreto. Lo dijimos varias veces en distintos momentos, la tecnología por sí misma no tiene sentido, la tecnología tiene que aplicarse para resolver problemas concretos, reales de las personas, y para eso quien utiliza esa tecnología para resolver ese problema tiene que tener esa sensibilidad. Por eso me parece que está por encima, ya a esta altura, quien implementa o quien utiliza la tecnología que la tecnología en sí misma. No, un poco a modo de cierre, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto es como un tren bala que está pasando y que nos tenemos que subir, pero que no hay que perder foco en el cliente, en sus necesidades, en quién está del otro lado, y volvemos a hablar del tema de la empatía y todo, para que sea la experiencia lo más favorable posible y menos frustrante para el que está buscando una solución, ¿no? Porque si está buscando eso es para resolver un problema. Entonces hay que hacer que sea lo más simple, claro posible para que sea un éxito toda la experiencia. Rosana Gianocchio, Jorge Pereira, María Eugenia Queirolo, Rodrigo Sechagolo. Gracias, gracias a los 4, un placer, y nos reencontramos próximamente, la seguimos en breve, porque generó mucho interés, sin duda. Todos somos usuarios, todos llamamos alguna vez atención al cliente, así que gracias, Muchas gracias. Nos reencontramos próximamente. Gracias por la invitación. Ya se viene Gaby actualizando la información y después nos vamos a hablar de la Teletón, y esta meta que acaba de alcanzar este fin de semana, superó holgadamente esta recaudación de 145 millones de pesos. Bueno, ¿qué es lo que se viene? ¿Por qué es importante esta sala de exploración para lactantes y primera infancia, por ejemplo, en el centro de acá de Montevideo? Enseguida conversamos con Germán Lombardi, gerente general de Fundación Teletón. La mesa TIC de En Perspectiva fue un auspicio de Bantotal, Quanam, Netgate, SICFE, facturación electrónica en serio, Quantic Group, más de 40 años al frente de la tecnología, y Fenicio, la solución de e-commerce para retailers líder del mercado.